Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Es una gran sorpresa que haya tanta gente. Y gente muy conocida, ¿eh? Alumnos míos, compañeros, amigos y también gente nueva que no conoce mi trabajo o a lo mejor ha oído hablar. Mi trabajo es un trabajo muy sencillo. Mi trabajo se basa en un proceso personal. Para mí lo más importante que existe en este mundo y la gran crisis personal que existe es la personalidad. Yo sé que estamos en una época en que es muy importante todo lo que es la espiritualidad, que lo es importantísimo. Importantísimo todas las técnicas y los métodos que existen, que son importantísimos. Pero para mí lo más importante y lo que a través de 30 años de trabajo y 61 que voy a cumplir en la vida aquí, trabajando desde muy pequeño con todo este desarrollo personal, porque a mí es lo que más para mí lo más increíble es el inconsciente y la parte de la personalidad. Me alucina cómo funcionamos, cómo reaccionamos, cómo nos guardamos las cosas, cómo vivimos el silencio, la angustia, la ansiedad, la desesperación y la sensación de que el cambio no es posible. Y la verdad es que en esa parte de fascinación, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, que llevo ya 30 años y cerca de más de 9.000 personas, he ido dándome cuenta de la importancia de la sencillez, de las formas, de cómo relacionarnos, sobre todo con nosotros mismos. Y por eso para mí la personalidad es lo más importante. Entiendo siempre que la espiritualidad es consecuencia del equilibrio de la personalidad. No hay atajos en nuestro mundo. Para mí la primera pregunta que yo haría, y he hecho unas láminas ahí, es esta, que sería: ¿sabes cuál es el sentido de la vida? Y cada uno tendría su sentido distinto. Pero yo, al final, con el trabajo personal y profesional, lo único que he visto es que solo hay un sentido. Y es el sentido del aprendizaje. Que lo que yo viva, que me permita aprender. Sea lo que sea, que pueda aprender. El tema es que para aprender hace falta un punto concreto. Nosotros hablábamos de brújulas, hablamos de sistemas de navegación que nos hacen buscar por un sitio o por otro qué es lo que está ocurriendo. Y en ese buscar encontré uno que lo descubrió Google, que es el símbolo de la ubicación. Para mí, el símbolo del Google Map, de la ubicación, es el símbolo por excelencia. Para mí no hay otro símbolo más importante. ¿Por qué? Pues porque yo necesito saber dónde me encuentro. Necesito saber de dónde parto. Estamos demasiado acostumbrados, cuando queremos respuestas, a buscar fuera de nosotros. Nos vamos a otro sitio, nos vamos a un lado o a otro en la búsqueda, buscando qué es lo que nos ocurre y buscando una respuesta. A través de los años lo que me doy cuenta es que la respuesta está dentro de la pregunta. Que preguntamos y preguntamos, y a veces incluso nosotros mismos, si nos grabáramos, nos daríamos cuenta que tenemos hasta la propia respuesta. Entonces, ubicarse no es ni más ni menos que tomar conciencia de las sensaciones que yo siento en mi interior. Acostumbraros a qué es lo que sentís en vuestro interior. Acostumbraros a daros cuenta que el cuerpo expresa. Y cuando el cuerpo expresa, es una forma de llegar a empezar a conocernos. Porque yo puedo sentir la sensación de que por fuera puedo pensar que estoy tranquilo cuando mi cuerpo está intranquilo. Mi cuerpo sabe mucho más que yo, va por delante de mí. Y en ese aspecto, la ubicación nos permite empezar a tomar conciencia de cómo me siento y de qué es lo que siento. Y no es el final, es el principio. Es como coger el tren en la estación e irse a un sitio, al que sea.
pero partir desde donde nos encontramos, partir de lo que sentimos en nuestro interior. Y en esa etapa hay una lucha muy fuerte. Hay una lucha muy fuerte entre una parte que le llamaríamos el adulto y otra parte que es el niño. El niño sería la parte emocional, bien sea de cuando eres pequeño o bien sea de cuando eres mayor, da igual. El adulto y el niño. El adulto entiende que las cosas tienen que ser de una forma y tu niño reacciona de otra forma. Mientras no aceptes lo que está ocurriendo entre el niño y el adulto, no podrás bucear en las emociones. No se puede. Y si queréis lo intentáis una y otra vez, porque yo lo he intentado muchísimas veces. Cuando os lo digo es porque yo ya lo he vivido. Yo solo hablo de lo que vivo, absolutamente de lo que vivo y de lo que experimento. Nunca hablaré de algo que yo no he experimentado. Entonces, el hecho de empezar, la primera barrera que existe para que nosotros podamos ubicarnos es aceptar el sentimiento que siento en mi interior. Es decir, que si en un momento dado siento rabia y creo que no debería de sentir rabia, creo que me debería de comportar mejor con mi madre o con mi padre o con mi pareja o con mis hijos o con mi entorno, si creo que debería de funcionar de otra forma, ese es el adulto, ese es el que te dice lo que deberías de hacer, lo que has aprendido, lo que te han enseñado, pero ese no eres tú y lógicamente uno no lo sabe porque tiene que vivirlo, tiene que experimentarlo. Pero también hay otra parte que te está diciendo que siente la necesidad de soltar, de estallar, de reaccionar. Y ese sentimiento es válido. Estamos demasiado acostumbrados a creer que las cosas tienen que tener un fundamento mental o analítico o de alguna forma. Esa no es la clave. Tenéis que aprender a daros cuenta de la importancia que tiene el hecho de que cuando os sentís mal, inseguros, vulnerables, incapaces, cuando notáis tristeza, cuando notáis inseguridad, es vuestra niña o vuestro niño el que está hablando. Y cuando sentimos eso, tenemos la gran oportunidad, si aprendemos a gestionar, que es lo que hacemos todo el equipo que hace el instituto, si aprendéis a acceder y a gestionar la emoción se convierte en un aprendizaje. Y no os lo digo como algo teórico, os lo digo como lo que vivimos cada uno de nosotros. Porque cada uno de los especialistas que trabaja conmigo tiene que pasar una gran cantidad de trabajos personales para llegar a unos estados muy concretos. Y si no se viven esos estados, no se puede trabajar. Entonces, quiero que entendáis que el hecho, por ejemplo, de que yo sienta rabia hacia mi madre y yo creo que no debo sentir la rabia, empiezo a luchar y empiezo a negar los sentimientos que siento hacia mi niño. La rabia es una realidad, no es la última realidad, es una realidad. Ahí es donde me puedo ubicar. Yo me ubico en la rabia. ¿Pero no debería sentir rabia? Sí, es lo que tienes. No debería de pasar por ahí y notar un mordisco, o no debería de ver a una ex o un ex y notar la sensación, se ve que con el ex se va. Seguramente el que lo ha montado tiene un problema con el ex. Bueno, pues en la ubicación, cuando nos ubicamos y tomamos conciencia de nuestras sensaciones, por ejemplo, estaba hablando de la rabia hacia mi madre. Yo no vivo esa sensación, la he vivido y por eso os lo cuento. Y cuando lo vivía yo luchaba y hacía cosas y respiraba y hacía cosas para no tener rabia. Es que esto no nos ayuda porque no nos permite aprender. Acordaros la primera pregunta. Y la clave es, ¿qué aprendo de la situación? ¿Qué aprendo de la rabia? Pero para eso tenéis que aprender a aprender, porque no sabemos aprender a aprender.
Y el cuerpo nos lo enseña. Porque no es lo mismo. Os voy a explicar ciertos procesos sencillos e importantes. No es lo mismo sentir la rabia en la garganta que sentirla en el pecho, que sentirla en el estómago. El estómago es la incapacidad de actuar. Algo me impide actuar. El pecho la afectividad y la garganta la expresión y la comunicación. Y cuando tengo rabia y tengo una zona de mi cuerpo donde noto la sensación, ya me está indicando dos cosas. Si me paso la vida luchando para quitarme la rabia porque no es correcto, me pierdo en una estructura totalmente irreal, que me entra en Matrix, en una sensación continua de interacción que nunca se sale de ahí. No se sale porque no tenemos fórmula para hacerlo, pero yo os la estoy enseñando ahora. Si la noto en el pecho, es algo afectivo. Y lo que tengo que hacer es dejar de luchar. Porque cuando dejo de luchar, puedo bucear dentro de mi rabia. Porque se puede entrar dentro de la rabia. La rabia tiene un sentido, tiene un código, viene de una parte de nosotros, de una etapa de nosotros. Tiremos de la cuerda hacia adentro, hacia el pozo, a ver hacia dónde nos lleva la rabia. Y la rabia puede ser un momento dado en una situación y puede venir visualizar en un momento una imagen de algo, desde el recreo del colegio, desde la situación de que mi madre siempre haya dicho que mi hermana, no es el caso mío, porque se está grabando, porque mi hermana siempre ha sido o más lista, o más trabajadora, o más buena chica que yo. Y entonces yo, dentro de mí, noto esa sensación. Pero imaginaros que llegamos un poco más al fondo. Imaginaros que seguimos buceando y me encuentro una imagen en un momento dado en que estoy delante de una situación en que mi madre le está hablando así a mi hermana y yo noto la sensación dentro de mí, la opresión en el pecho. Me siento invisible, me siento desvalorizado. ¿Y qué hago con eso? La gente lo intenta hacer como si fuera una quemadura de cigarro, ¿no? Cuidado, cuidado, que me quemo, que me quemo. No. Entremos dentro de la sensación. A ver hacia dónde nos lleva. Y cuando buceamos un poco hacia adentro y siento la sensación de abandono, lo que hago y lo que me enseñó Blay en el año 83, cuando fui a hablar con él a Sant Cugat del Vallès, porque no sabía desbloquearme lo que me estaba ocurriendo a mí personalmente, o sea, lo que os estoy explicando es una experiencia. Entonces lo que hice es ir hacia ese niño. No podemos cambiar lo que ocurrió, pero tenemos la oportunidad de volver a experimentar el sentimiento de lo que ocurrió. Y eso nos permite conectar con una parte emocional nuestra, no física, no va a cambiar nada, pero yo puedo aprender de eso. La gente, como no sabe aprender, tiende a querer cambiar. Ojalá no hubiese pasado, ojalá no hubiese vuelto con ella o con él, ojalá hubiese dejado el trabajo antes, siempre el ojalá por en medio. Esta no es la clave. La clave es entrar dentro, notar la sensación, acercarse ese adulto a ese niño y darte la oportunidad real de estar delante de él y decirle, ahora con la experiencia que tienes, qué es lo que realmente podías decirle en ese momento al niño. ¿Qué es lo que ese niño necesitaba? Y nadie, absolutamente nadie, sabe mejor que tú qué es lo que realmente le ocurría a ese niño. Y ahí hay que entrar, dentro de ese proceso. Y hay que entrar dentro y bucear. Esa sería una parte del trabajo. Una vez esa parte del trabajo se realiza, hay otra parte del trabajo que es muy importante, que es lo que hacemos, que es el método DIP. El método DIP es desbloqueo energético emocional profundo. El método DIP es el resultado del hecho de que cuando yo hacía el trabajo de Antonio Blay y iba profundizando y iba liberando
procesos internos, había situaciones tan fuertes que yo no podía por mí mismo. Y el DIP se diseñó para acceder a liberar conflictos emocionales inconscientes. Conflictos emocionales que uno por sí mismo no puede acceder a ellos. Necesitas que alguien te acompañe. Lógicamente, siempre alguien que tenga capacidad para haber vivido sus experiencias. No se puede estudiar solamente. No se puede aprender solamente. Se tiene que vivir. Porque si no, no se puede. En el mundo emocional no es el mundo mental. La gran guerra que yo tengo día a día en las sesiones es la necesidad del ser humano de llevar la parte emocional a la parte mental. No, yo creo que tampoco estamos tan mal. Yo creo que tampoco estamos tan mal, es mental, no es. La emoción es intensa, la emoción es real. Si me mancho, me mancho. Si me voy, me voy. Si me quedo, me quedo. No existe creo que me tengo que ir. No existe me parece que me voy a quedar. Eso no existe. Estamos demasiado acostumbrados a utilizar la mente en nuestra vida diaria a nivel emocional, en la parte emocional. Tenemos el pensamiento y tenemos el sentimiento. Y el sentimiento tiene unas leyes muy claras. Y unas leyes que no las he escrito yo, sino que están, simplemente las he apuntado, pero no las he escrito. Una de las leyes es la siguiente. Cuando tú tienes que hacer una cosa y te cuesta muchísimo, seguro que habrá habido situaciones y cosas que habréis empujado una y otra vez para hacerlas. Es posible que podáis haber hecho un gran esfuerzo y habéis llegado realmente a sentir que lo lográis. Es posible. Pero también es posible que no lo hayáis logrado al final. ¿Y por qué no se logra? ¿O por qué se logra de una forma tan angustiosa, tan pesada, tan densa? ¿Sabéis por qué? Por el sistema emocional. Hay una ley muy sencilla, pero súper sencilla. Cuando tú quieres hacer algo, tú estás en un sitio y tú quieres llegar a un objetivo, si haces mucho esfuerzo y no lo consigues, lo que tienes es que ver qué conflicto emocional te impide lograrlo. Por ejemplo, una persona quiere estudiar y quiere hacer una carrera, porque siempre quiso hacer una carrera, entonces hace un esfuerzo. Si hace un pequeño esfuerzo y lo logra, no es conflicto. El conflicto está cuando uno quiere algo y no lo puede conseguir, cuando siente que es incapaz de conseguir o de lograr lo que desea. Y ahí estamos nosotros. Ahí está nuestro método, que es acceder a qué es lo que te impide hacerlo. Porque creías que no era suficiente, porque crees que tú no eres capaz, porque crees que nunca lo conseguirás, porque hay una información inconsciente que te está diciendo continuamente que tú no. Pues hay que buscar dentro de esa parte inconsciente. Porque si nos dedicamos a empujar y luchar, que es lo que hemos aprendido, o sea, lo único que tenemos cuando nacemos es el título de luchadores. Seríamos capaces de salir del pozo con las uñas, con los dientes, con los codos, con las rodillas, con lo que fuera. Porque luchamos por la relación, aunque luego te des cuenta que no tenía tanto sentido. Luchamos por los estudios, luchamos por las personas, por los hijos, luchamos por todo. ¿Pero aprendemos? ¿Os acordáis al principio que hablábamos de aprender? Si no aprendemos, ¿qué sentido? O sea, si al final de la lucha, luchas y luchas y luchas y consigues aprobar y tienes tu carrera, ¿eso para qué sirve? Si cuando estás yendo ves conflictos porque te cuesta y empiezas a desbloquear qué conflictos te impiden lograrlo, y os estoy hablando de gente que ha venido al centro y ha estado muy mal en cuanto a la necesidad que siempre ha tenido de acceder a tener, por ejemplo, una carrera. Estoy hablando de una carrera, pero estaría hablando de irse a Londres a vivir, por ejemplo.
cuando hay una dependencia emocional con el padre, con la madre, cualquier cosa, porque cada uno es un mundo distinto, cada uno es un código distinto. No vale generalizar. Cada ser humano tiene y ha generado su propio código en su vida, y ese código es el que le distingue. Es como una barra, como un sistema de estos de barras, de codificación, y es distinto, todo es distinto. Y si no, aquí podíamos hablarlo perfectamente. Yo puedo coger cualquier cosa, un móvil, y levantarlo, y decir que es un móvil. Y para uno, un móvil es una forma de escabullirse de las relaciones de pareja, porque así está en casa jugando sin tener relación con la pareja, sin hablar ni clarificar nada. Para otros el móvil es una forma de pasar el tiempo. Para otros el móvil es una angustia, porque están pendientes de sus hijos, a ver si les llaman, si no les llaman, si pasa esto, si pasa aquello. O sea, es así. Si levanto un bolígrafo es lo mismo. Unos lo utilizarían para escribir y escribirían cosas increíbles. Otros les da miedo escribir porque creen que hacen muchas faltas de ortografía y que les da mucha vergüenza escribir. Otros tienen la autoestima tan baja que piensan que seguro que el bolígrafo que he cogido no tiene tinta, seguro, y no raya. Cada uno refleja su realidad. Y es importante esa realidad, os lo juro, que es importante. Y por eso es tan importante poder partir de uno mismo. ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo siente en su interior? Y desde esa sensación, acordaros que solamente con 3 partes para empezar: la garganta, la expresión y la comunicación; el pecho, la afectividad; y el estómago, la incapacidad de actuar. Solo con esos 3 puntos podéis empezar a relacionarse con vuestras sensaciones. El hecho de sentir algo y de notar dónde lo sentís y de dejaros un poco bucear. Pero sí que os digo que la exigencia es fuerte y a veces hay que acceder a conflictos que os impiden lograr que el proceso realmente llegue a buen puerto. Porque a veces hace falta, estamos muy acostumbrados, daros cuenta que la parte emocional corresponde desde pequeño al niño. ¿Qué es lo que hace un niño? Y todos habéis sido niños y tenéis vuestro niño en vuestro interior. No sé si lo utilizáis, pero está. No sé si utilizáis el sentimiento, pero está. Y seguro que lo sentís. Y si lo desarrolláis, lo podréis utilizar. Si no lo desarrolláis, lo ignoráis. Pero ignorarlo no os exime de que dentro de vosotros los conflictos se van guardando si no se van gestionando. Por eso es tan importante aprender de los conflictos. Si una relación de pareja se rompe, aprende de la relación de pareja que se rompe. Si ocurre alguna situación, si te tiran del trabajo, aprende de que te tiren del trabajo. Esto teniendo en cuenta que cuando ocurre siempre hay un impacto, siempre hay un duelo y hay un aprendizaje. Esto no es cuestión de levitar, sino que es una realidad. Entonces tenemos que aprender a vivir la vida y empezar a darnos cuenta de que podemos aprender de las situaciones, de que si luchamos nos quedamos dentro del conflicto, y si no luchamos, si aflojamos y empezamos a ver qué es lo que ocurre en nuestro interior, lograremos que las situaciones que vivamos aprendamos de ellas, y si aprendes de ellas, sales de ellas. Si no aprendes, no sales de ellas. Bueno, queda muy poco tiempo, porque tenemos el tiempo muy justo. Yo me gustaría deciros también la importancia que tiene el hecho, por ejemplo, esto es muy pequeño, pero sería un pequeño gráfico que os digo, ¿vale? Es un pequeño gráfico entre el consciente, estaría una parte, y el inconsciente estaría la otra parte. Lo que más me cuesta con la gente, con las personas, lo que más me cuesta es que entiendan que somos 2 partes, la que piensa y la que siente. No somos solo el que piensa, no existe eso. Porque la repercusión, cuando no gestionas lo que sientes,
se acumula en tu interior y luego el problema vendrá cuando estalle esa parte inconsciente, porque estallará en un momento dado y a lo mejor va contra la parte que no debería de ir, porque se ha acumulado. Y yo os pediría a partir de ahora que os dierais cuenta que tenéis pecho, y el pecho es la afectividad, y que podéis pensar las cosas, pero también podéis sentirlas. Y que el sentimiento, si es lo que llamamos sentimiento negativo, también es del niño o de la niña. Y que ese sentimiento negativo, el niño o la niña os está diciendo algo. Y si aprendéis a escuchar a ese niño, empezaréis a daros cuenta el potencial de lo que habéis vivido en vuestra vida, que se ha quedado guardado y que no ha salido hasta ahora. Y empezaréis a dialogar con vuestros sentimientos. Y eso es algo increíble, increíblemente precioso, que todos tenemos, que no hay que comprar, ni hay que alquilar, ni hay que hacer nada. Simplemente hay que abrirle la puerta y darle un espacio a lo que siento en mi interior. Muchas gracias. Queda poco tiempo, pero sí que me gustaría que hiciéramos un turno de preguntas, si queréis. No hay mucho tiempo, estas cosas necesitan tiempo para poderlas hablar bien, pero sí que me gustaría que si tenéis alguna pregunta... Sí. ¿Cómo se puede desmentalizar las emociones? Es que desmentalizar no sé lo que es. Cuando se vive quizá más con la mente que con los sentimientos, o porque a lo mejor no nos permitimos sentir por el sufrimiento de la infancia. Entonces, Sí. como que somos más adultos, que ese niño no lo dejamos sentir, ¿no? O sea, el tema de la desconexión del niño, yo, como me invento los síndromes, y puedo inventármelos porque son míos, me los invento. Yo le llamo el síndrome de Caperucita Roja. Caperucita Roja va corriendo por el bosque y el lobo va detrás, a ver si se la come. Y entonces Caperucita encuentra una casa de hormigón con varillas de hierro en las ventanas. Y entonces entra, cierra la puerta y el lobo intenta, pero no consigue entrar. Y entonces ella se siente salvada, ¿vale? Pero ella no puede salir. ¿Entendéis esto? Uno cree que ha logrado salvarse y lo único que ha hecho es encerrarse dentro de sí mismo. Eso es lo que hace el niño. El niño hace el síndrome de Caperucita. O sea, el niño está en un entorno y él genera una idea y unas necesidades. Y sobre esas ideas y necesidades actúa. Y sobre esa forma de actuar, lo que hace es, o cree que le quieren, o cree que no lo quieren, y entonces generará códigos. Y cada uno es el código. Que a veces la gente me pregunta, ¿es bueno que me quieran? ¿Es bueno tener una familia buena? Sí, es bueno tener una familia buena, es bueno todo. Lo que pasa que al final, tener en cuenta una cosa, todos tenemos una evaluación pendiente, y es con nosotros mismos. O sea, no podemos aprender cosas fuera de nosotros cuando nosotros somos incapaces de gestionar nuestras emociones. Eso no existe. Si mi pensamiento y mi sentimiento está en conflicto, yo no puedo aprender de una situación externa. Si yo estoy en lucha conmigo y ella me va diciendo, oye, lo que le pasa, yo no puedo escucharla, porque mi guerra está delante de mí, yo no puedo hacer otra cosa. Y eso es un gran mensaje, el darnos cuenta que eso no funciona. Y tenemos que acercarnos a esa parte emocional. Y tenemos que darle valor a esa parte emocional. Dime. ¿Es positivo hablar con tu niño interior para que te cuentes sus angustias que tú no recuerdas de la niñez? Me preguntas si es positivo hablar con el niño interior. Bien, yo os explico cosas. El problema que yo en general me encuentro es que se leen muchos libros, se conocen muchas cosas, pero yo no sé hasta qué punto la gente profundiza.
Entonces, en el mundo del niño interior funciona de una forma distinta. El niño interior, en la medida que tú vas contactando con él, con el niño, y vas creando un diálogo, el niño ya te va dando esa información. O sea, en la medida que yo empecé a conectar con mi niño en la vida diaria me conectaba con cosas, y venían imágenes y venían cosas que me hacían aprender. Lo que hace el niño, o sea, el niño tiene toda la información, y tú la descubres dialogando con él, pero no exigiéndole, porque el mundo emocional no existe exigir. Yo no puedo exigir que me queráis. Entonces, el niño necesita un diálogo, el adulto y el niño, para poder él ir soltándose. En la medida que se suelta, el niño te irá como expresando, pero es igual que un niño físico, cuando tienes al lado y le exiges ciertas cosas, o le dices simplemente cómo estás, qué tal te encuentras, cómo te sientes, ¿quieres medio bocadillo? ¿Nos lo comemos juntos? Y no le hablas de lo que pasa. Es que el mundo emocional no es como pensáis que es. Por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de que un hombre o una mujer, padres, un niño, tenga la habitación hecha un cisco, tú tienes dos opciones. Y aquí lo veríais. En la parte consciente está claro que la habitación es una guarrada, que los calzoncillos los tiene de 1827, ya tienen telarañas, y la cama no se hace ni se conoce, ni se distingue la cama del sofá, con lo cual no se puede hacer nada. Y entonces uno entra dentro de la habitación y le dice: por favor, haz las cosas bien, porque las tiene que hacer bien. Esto es una barbaridad a nivel emocional, porque yo sé que como adultos lo que queremos es que el niño esté bien, y entonces lo que hacemos como adultos, en la parte consciente, queremos que lo haga bien, porque eso significaría que está bien, pero no estamos en la realidad. Nosotros no estamos donde está el niño, nosotros estamos donde queremos estar. Y lo primero que hay que hacer es olvidarse de la habitación. Si la habitación está hecha un desastre, el niño está hecho un desastre. Y entonces habrá que sentarse y decirle que últimamente no lo veo bien y me preocupa. Es posible que no quiera dialogar, pero relacionarse emocionalmente te permite tomar conciencia de qué es lo que le está ocurriendo. Si le exiges dónde debería de estar, lo que haces es frustrarlo. Cuando yo conecto con un niño o con los niños que han habido situaciones de ese tipo, o cuando trabajo con gente y conectamos con esa parte emocional de la infancia, está muy clara esa parte de que le dicen que tienes que estudiar, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello. Pero yo no estoy ahí, yo estoy aquí, yo no me concentro y me siento abandonado. Es lo único que siento. Y siento que no me comprenden. Pero no os preocupéis, si no os comprenden y estáis abandonados, ahora tenéis la oportunidad de volver a conectar con esa niña o con ese niño y crear un diálogo con él. ¿Puedes explicar brevemente, cuando ya has encontrado ese conflicto, ese niño, esa emoción, el lugar, cómo la liberas? O sea, el método que empleas. ¿Es una liberación más energética o es cómo la manejas? O sea, ¿cómo lo cambias? Sí, no cambias nada, pero sí, es... bien, en el método hay dos partes. Una parte es la educación emocional, que es lo que os estoy diciendo ahora, que eso tiene unas leyes, y esto, por ejemplo, es de educación emocional. O sea, si tú vas a darle la información final a alguien de cómo debería de comportarse, imagínate un niño que está todo el rato con la pierna así, y le dices: hombre, céntrate y para de una vez, que ya hace rato que estás así, es que me pones nervioso. Esto es lo que hacemos siempre, que lo hacemos como podemos, cuidado, todos lo hemos hecho como podemos, pero si conectáramos emocionalmente un poco con ellos,
Pero para eso primero tenemos que conectar con nuestro niño. No se puede conectar con el niño del otro si no conectas con el tuyo. Entonces, cuando tú conectas con el niño y notas las sensaciones que tiene, tú puedes dialogar con él. Si no, no se puede. Entonces, hay dos elementos importantes para el trabajo. Por una parte, la educación emocional. Es decir, aunque nosotros con el DIP podamos acceder a los conflictos inconscientes, podamos desbloquear los conflictos inconscientes y la persona pueda sentirse bien de los bloqueos inconscientes, como no tengas un recurso o una herramienta tuya para poder trabajar tú, porque al final eres tú contigo. Por eso decimos que nosotros acompañamos, no arreglamos a nadie, solo acompañamos. Y la forma de acceder al trabajo, utilizamos la kinesiología para acceder a la información. Lo que pasa es que estamos demasiado acostumbrados a que la kinesiología, pues claro, coges, testas y ya está. No. Lo que yo descubrí es lo siguiente. Si yo no me desbloqueo un conflicto, cuando yo hago kinesiología, solo saco información, pero no información prioritaria ni información que va a cambiar el proceso personal. Porque yo no he cambiado mi proceso personal. O sea, no se puede trabajar, pasar la barrera de estar a gusto, de sentir un poquito mejor, de esto, de aquello, pasar de esa barrera a bucear en el inconsciente es un mundo distinto. Un mundo que tiene que ver con el proceso personal. Si no hay un proceso de cambio personal de la persona, no se puede acceder, no existe eso. Sí, pero utilizo la kinesiología como una medida de comunicación básica, porque luego lo que hacemos es conectar con las sensaciones. O sea, el tema es aprender a sentir, porque la clave son los sentimientos. Estoy hablando de acceder al conflicto emocional inconsciente para llegar al desbloqueo, sí. Es decir, una cosa es utilizar el test muscular como forma de preguntar y hacer cosas, y otra cosa es bucear en el inconsciente. Bucear en el inconsciente solo puede hacerlo una persona que ha pasado por su desbloqueo, si no, no se puede. O sea, una técnica no hace nada, no sirve para nada. Porque una técnica solo tiene una respuesta, y un estímulo y una respuesta, y tú puedes interpretarla como te da la gana. Lo que hace que algo sea real, fijaros, esta mañana he tenido una persona que ha llegado, estaba bastante mal y solo de tocarla ha empezado a soltarse. ¿Por qué una persona se suelta? Una persona se suelta porque como yo conecto con mi niño, inconscientemente esa persona conecta con su niño y quiere estar bien. Y cuando nota que una persona ha vivido esa experiencia, inconscientemente se suelta más fácilmente. Si no, no soltaría fácilmente. Buscaría trabas y mecanismos, que es lo que hemos hecho de pequeños para sobrevivir en nuestro entorno. Desconectar, imaginar, buscar, crear, quedarse aislados, comer, lo que sea para no acceder a ese diálogo. Perdón. Yo tengo dos. El método DIP puede trabajar con niños y en el caso de que sea que no, ¿a qué edad? No, puede trabajar con niños, no hay ningún problema. Y luego, ¿qué importancia le dais al transgeneracional? ¿Que se trabaja contigo, con ahora, o se trabaja también con...? No, fijaros, la clave siempre está, es que estamos demasiado acostumbrados a estructurar las cosas. El mundo emocional no funciona así. Lo importante es conectar. Cuando tú conectas, la información que salga es la que tienes que trabajar. Porque cuando tú crees en una cosa, tiene que ser esa cosa. Y entonces buscas dentro de esa cosa la explicación de algo. Esto queda más limitado. Mi trabajo no es ese. Mi trabajo es, yo conecto. Y una vez, se ve que no conecto. Yo conecto, y cuando conecto vas buceando en el inconsciente, en las emociones. Te van viniendo cosas, a la persona también, y tú vas trabajando. Pero si se le llame a transgeneracional, no sé, nosotros solo lo único que hacemos es acompañar a la persona para que aprenda de sus conflictos. Pero si eso sea... no, nosotros funcionamos de otra forma. Es muy sencillo, es que la sencillez es hablar con alguien, explicarle las cosas y ya está.
Espera. A ver, lo que ha explicado usted antes. Está la garganta, el estómago y el pecho. Bueno, son 3 puntos. Sí. La garganta es expresión. La garganta es la expresión en la comunicación. O sea, si tú, te puedo decir tú, si tú vas a casa y tienes, o piensas en tu marido, o piensas, o lo ves, y notas un nudo en la garganta, es que tienes algo que decirle que no estás diciéndolo porque tienes miedo a que... La garganta es la expresión y la comunicación. Una vez se lo sueltas ya te quedas tranquilo. Si hablas con él y la garganta sigue así, ya sabes que no es de él. Será de la suegra, será de la cuñada o será del caimán, pero será. ¿El estómago? El estómago es la incapacidad de actuar. Mira, cuando tienes un examen, como no estás enamorado ni del examinador ni del examen, no puede ser el pecho. El examen no sabes si apruebas, pasarás a la acción, y si no apruebas, no. Y entonces no sabes. ¿Y el pecho la afectividad? El pecho, claro, el pecho es la afectividad. Sí. Lo que pasa que esos 3 puntos no son así reales, porque luego se entremezclan. Eso se llama ajo-aceite emocional. El ajo-aceite emocional, claro, puedo tener un sentimiento que quiero expresarlo, o puedo sentir un sentimiento que quiero actuar, me tiro encima y te abrazo, o te digo que te quiero. Es que depende. Hay una interacción entre ellos, pero básicamente he hablado de 3 por hablar de 3. Espera. El método DIP consiste en generar... O sea, el problema que nosotros vemos es el siguiente. La gente, prácticamente nadie está ubicado. La gente busca cosas. Pero no parte de él mismo, donde está, con sus sensaciones, con sus conflictos emocionales, con padres, con esto, lo que haya, ahí delante, lo que haya. Y lo que haya es lo que tiene que aprender. Y eso son como asignaturas pendientes en la vida que si no las liberas, si no aprendes de ellas, si no las finiquitas, ¿sabéis qué pasa, no? Porque ya lo sabéis. Porque se repiten. Tienes un conflicto con tu padre, imagínate con los novios. Si tienes un conflicto con tu madre, digo eso como podría decir otra cosa. Unas veces pasa, otras no. Son ejemplos. La estructura en el mundo del inconsciente no es exactamente igual. No es igual. Cada persona es distinta. Y lo que nosotros hacemos es acceder al nivel inconsciente para ayudarles a que ellos se descubran a sí mismos. Porque es un proceso personal de cada uno. En algún momento de vuestra vida tendréis que tomar conciencia de vosotros mismos y acabar aclarando vuestra parte emocional y vuestra parte mental. Porque cada vez vamos más hacia la mente. Más intentamos entender. Si yo le digo a una chica que la quiero, empieza a pensar si me envía muchos WhatsApp, si no, si parece que no sé qué, no sé cuál, pero no estoy en el sentimiento. Necesito sentir, quiero saber dónde estoy. Y el sentimiento te define, siempre te define. Y entonces el tema es, a través de la kinesiología en principio y luego de la conexión emocional, de las emociones, se genera un diálogo emocional y tú vas acompañando a la persona en su proceso personal, pero lo acompañas, ni lo cambias, ni le dices lo que tiene que hacer. No, de eso nada. Cada persona es un mundo. Un terapeuta que no se trabaje, o un terapeuta que sea incapaz de, yo llamo velocidad de asimilación, que vaya a la velocidad de que la propia persona pueda asimilar lo que está viviendo en ese momento, no es un buen terapeuta. Sí. Bueno, entonces, lo que haces, el problema que está en el subconsciente lo lleva al consciente. Eso es lo más hermoso. O sea, lo más hermoso que yo he vivido es descubrir que lo inconsciente se hace consciente. No he hecho... tenía un símbolo que había hecho en el ordenador, pero no lo he encontrado. Mira, la ubicación. Con el Mac. Bueno.
Sí, eso es lo más bonito, pues porque, fijaros, cuando algo consciente, cuando tú tienes una reacción consciente, una reacción a algo, pues puedes tener desde una sensación de no me toques el ombligo, ¿vale? El ombligo ni me lo toques. Bueno, pues yo lo que hago es tocar el ombligo. Cuando tocas el ombligo, fijas la angustia o la sensación que sientas y empiezas a dialogar a ver qué sale de ahí dentro. Y puede salir pues un bloqueo de una forma o de otra, que eso te va dando la información emocional de lo que está ocurriendo. Estás tirando de la cuerda del pozo y sacando la información. Y en la medida que sacas la información, lo que haces es que empiezas a tomar conciencia, o sea, uno empieza a tomar conciencia. El terapeuta está al lado acompañando, nada más. Ni le dice lo que tiene que hacer ni nada, sino que acompaña, es distinto. Y entonces, la persona cuando conecta con la situación y conecta con el proceso personal, empieza a sentir, y ese sentimiento le genera como una conexión, lo inconsciente que estaba guardado, que solo fuera en el consciente, solo había un tic, o había una sensación, o había un esto, o había una reacción desmesurada por algo, o había un rechazo desmesurado a algo, y no había nada más. Pero cuando buceas dentro y conecta lo inconsciente con lo consciente, entonces uno aprende, se da cuenta de lo que ocurrió. Se da cuenta de todo el proceso, es como si cayera el telón del teatro. Pero, ojo, lo que tenéis que tener en cuenta es que yo no vendo milagros. O sea, mi trabajo es tal y como es, y cada persona es un mundo distinto. La dificultad, a veces me han preguntado, ¿cuántas sesiones necesitas para lograr eso? Una. Y no es real. Una, cuando estoy delante de la coraza. Una, cuando he logrado liberar la coraza. Una, solo una. Porque solo hace falta una sesión para acceder al inconsciente. Pero antes hay toda una coraza, toda una lucha interna muy fuerte en nuestro interior. O sea, y si no, centraros en cuando erais pequeños, para conseguir una bicicleta, ¿qué hacíais? ¿Qué era más fácil? ¿A través de la madre o a través del tío diciéndoselo por la tarde a la hora de no sé qué para enganchar? Parece una partida de ajedrez. Vais moviendo las piezas para lograr lo que queréis. Así es como hemos vivido. Y así es como está almacenada la información en nuestro interior. Cuando el inconsciente abre, empezamos a reconocernos. Nosotros siempre nos buscamos en un sitio u otro. No os vayáis tanto, que es todo mucho más sencillo. Partid desde donde estáis y empezad a reconocer lo que sentís como un valor. Lo que pasa es que tenéis que tener recursos para aprender cómo acceder a ese valor. ¿Esta terapia está contraindicada en algún tipo de persona? Es una terapia emocional. Si alguien tiene, no sé, le puede pasar algo por sentir algo, sí, pero no. Para las personas que tienen trastornos psiquiátricos. Es que depende de niveles y depende de cosas. En el mundo emocional las cosas no son como el mental. El mental te dice una cosa grave, una cosa menos grave, una cosa... Pero en el emocional, a veces aparentemente una cosa que parece difícil es fácil y una cosa que parece fácil es súper difícil. Es que el mundo emocional no es el mundo mental. El mundo emocional tiene una energía muy distinta, no tiene nada que ver. No, yo preguntaba un ejemplo de recursos. Cuando se tiene recursos, uno accede a una emoción del inconsciente, pongamos, o que sería una rabia por su mamá. ¿Cuáles son esos recursos que uno puede para comunicarse con ese inconsciente, o llevarlo al consciente, para El recurso es el diálogo. Hay que crear, una vez tienes la conexión con ese niño, una vez tienes la emoción, por ejemplo la rabia, lo que haces es sumergirte dentro de la rabia, entrar dentro del sentimiento y sobre todo ver dónde lo sientes. Es muy importante porque eso te da un punto de referencia.
Es que el sentir es tan básico. Por ejemplo, fijaros, imaginaros que notáis una sensación en los hombros y cierras los ojos, conectas con esa sensación de los hombros y entonces lo que haces es pensar. Piensas en familia, piensas en trabajo, en estudio, en relaciones personales, en lo que sea, y vas viendo si hay más carga o menos carga. Eso simplemente ya te está ayudando, ya te ayuda a situarte. Si aumenta la carga, sabes que estás relacionándote con esa parte, estás relacionado con esa parte. Es más, si luego aclaras esa situación con tu padre o con quien sea, notarás que los hombros aflojan. Es que el inconsciente es así. Si tienes una fobia, supongamos que yo tengo una fobia horrible a las agujas, y trabajamos eso, encontramos el bloqueo y lo sacamos a flote, se desbloquea, ¿jamás volver a tener fobia a las agujas? Vale, un desbloqueo emocional inconsciente, cuando se libera ya no tiene sentido. O sea, no tiene ningún sentido, ya no tiene sentido. Mira, voy a poner un ejemplo. Me acuerdo una vez una mujer que vino por un problema de que tenía una fobia a subir en el avión. Y entonces no había forma de subir al avión, no había forma. Y entonces yo lo que hice fue empezar a trabajar en esa angustia o en esa desesperación o en lo que fuera de esa situación. Esto es un ejemplo. Entonces, una vez empieza a salir un conflicto de los 37 años o los 38 y sale en relación al padre. Y entonces me comenta que en ese momento el padre falleció. Y entonces vamos buscando dentro de esa situación el antes, el durante y el después del conflicto, hasta que accedemos al momento del conflicto. Y entonces se da cuenta de que el momento que se estaba muriendo, su padre le dice: ¿cuidarás siempre de la mamá? Y dijo: sí, siempre cuidaré de la mamá. Hizo un pacto. Eso con los 37, 39 años. Cuando tiene 50 y se va a coger un avión, es incapaz de coger un avión. Cuando se liberó el pacto, puede subir en un avión cuando le dé la gana, claro. Es que, o sea, cuando hay una liberación del conflicto, ¿qué sentido tiene el conflicto? Ella no sabe que hay un pacto. Ella solo sabe que no puede subir en avión. Es que el concepto mental es muy distinto al emocional. El pensamiento es una cosa y el sentimiento es otra. Y que uno no quiera subir a un avión a saber con qué tiene que ver. Porque cada persona es un mundo distinto. No sé qué punto de referencia es un bolígrafo o qué punto de referencia es un teléfono. No lo sé. O una silla. No sé qué significa una silla. O sea, para cada uno es muy distinto. Y entonces cuando entras en el interior de alguien y empiezas a bucear, empiezas a ver, a descubrir, y la propia persona va descubriendo qué es lo que está ocurriendo en mi interior. Desde la propia angustia te va llevando esa angustia como si fuera un tren a distintas paradas. Y tú lo que haces es acompañar, y eso va creando un diálogo. Ahora, eso ni ocurre en la primera sesión ni en la segunda, y a veces es complicado, y a veces no se puede acceder por las dificultades de la persona, porque cuesta enfrentarse, es que depende. Yo lo que no quiero es que os vayáis con una idea irreal de que esto es una varita mágica que tocas a alguien y desaparece. Eso sí que no. Mi trabajo es un trabajo en el que vas profundizando y vas aprendiendo. Ahora, cada sesión es un aprendizaje, eso sí que os lo digo. Cada sesión es un aprendizaje. ¿Alguna pregunta más? Sí. Me gustaría saber, dos cosas. Una, voy viendo que a veces también podemos confundir muchas sensaciones de los demás o las que compartimos con las tuyas propias. Claro. Y hay veces que puede ser eso como, igual por no conocerte lo suficiente, supongo, ¿no?
en el que te puedas supones bien. Es decir, una persona confunde la información, confunde las emociones suyas y de los otros, porque hay un conflicto emocional personal que por eso es tan importante que uno empiece el diálogo consigo mismo. Es que si el diálogo... Mira, yo lo que descubrí es que en la medida que yo conecto con mi niño y en la medida que voy relacionándome con mi niño, me va permitiendo expandir la conciencia. Y eso te lleva a la espiritualidad más adelante, pero en principio está la personalidad. Y si no me aclaro con lo que tengo delante, no puedo aclararme más, ¿no? Entonces, decir, no, es que lo que le pasa a la otra persona, no, para eso necesitas años de trabajo, años de dedicación y mucha liberación. Hay que limpiar mucho el cristal para ver realmente, porque si no lo que haremos será proyectar nosotros mismos las situaciones. Y dentro de eso, por ejemplo, cuando interactúas con muchas personas, ¿no? Y vuelves a casa y estás muy cargado, ¿no? Alguna técnica también, ¿no? Como tú después de las terapias, ¿no? Que eso me viene así, de claro, tú después de cada terapia tienes que salir ahí muy saturado. ¿Cómo te quitas? No. Bueno, ¿cómo? O sea, no, él pregunta que si después de las terapias termina... No, yo ahora estoy más tranquilito, tranquilito en cuanto a las sesiones diarias. Antes hacía 10 y 11 diarias, he estado 25 años haciendo eso, ahora solo hago 6. O sea, me porto muy bien, soy muy buen chico. 6 diarias, pero hasta hace 3 años o 5 años más o menos he estado 10 y 11 personas al día. ¿Qué hacía? Pues de cuando en cuando me pegaba un tortazo y entonces me tenía que poner en una bañera con agua con sal, o cuando venía el lama, ahora la semana que viene un lama de Bután, viene a dar meditación y esto, y entonces él me ayudaba a limpiarme. Lo que pasa es que por el tiempo vas aprendiendo y logras limpiarte tú. Ahora ya no me pega las sacudidas de antes, pero bueno, era mucha velocidad antes. Sí. La pregunta final. Ya he preguntado, pero tenía ahí. He visto información que haces también algo de limpiezas energéticas, por eso me preguntaba antes el tema energético, ¿no? O hay otra persona, etcétera, que sea muy importante y que hace limpiezas. No, limpiezas energéticas, es que no sé. No sé, no tengo ni idea. Yo lo miro, no lo sé. Te cojo el correo y lo hablamos, a ver. Sí, o sea, lo que hacemos es liberar los conflictos y la persona mejora. Que sea una limpieza energética, una limpieza física y una limpieza emocional, posiblemente sí. O sea, apoyáis en otras cosas, ¿no? Sí, utilizamos, pero no nos dedicamos exactamente a las flores de Bach, no nos dedicamos tampoco a la kinesiología, sino que utilizamos la kinesiología. La clave es llegar a trabajarte tú, todos mis terapeutas, todos se tienen que trabajar ellos y luego trabajarse conmigo para llegar al estado que hay que llegar. Sin ese estado no se puede trabajar, porque sin ese estado, es que entrar al inconsciente no puedes entrar con la mente. Entonces, si tú no te has trabajado, no puedes entrar. Es que no sé cómo explicarlo, pero que es así, no se puede, porque no puedes analizar un proceso emocional, no existe. Lo de la limpieza energética, yo creo que te refieres a un taller de relajación que da en una radio online que se llama Holística FM. Ah, sí. Y hay 4 tipos de limpieza: emocional, energética, y lo hace a través de la respiración. Ah, sí, eso es de Holística FM, de la radio. Es que soy yo la que llevo la radio. Sí, esos son los de... Sí, es que tenemos un programa todos los martes a las 10 de la noche en Holística FM. Es a nivel mundial, es de Argentina, pero para todo el mundo. Y entonces ahora estamos haciendo trabajos de limpieza a nivel de la energía, pero no es en la consulta, es en lo de la radio. Lo hacemos para que la gente se lo pueda hacer en casa. Es un poco así. Muy bien, ¿no hay ninguna pregunta ya?
Vale. Bueno, me han dicho que ya es suficiente. Muy bien. Gracias a todos.